Hola Rabino, muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias al Eterno. Un gusto saludarlo y gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que está muy ocupado, veo que Sí, de repente lo veo en videos en Argentina y en todas partes, y es un, siempre viajando, siempre ocupándonos del ministerio, haciendo cosas, sí, corriendo de un lado para otro. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Doctor Sedaka, bueno, pues en ese canal parte de lo que hago es entrevistar a judíos mesiánicos que nos cuentan su testimonio de cómo nacieron, crecieron y cómo llegaron a creer en el Mesías Yeshua. Me gustaría que pues nos compartiera también un poco de introducción. ¿Quién es de usted? Hay personas que pues no tienen el honor de conocerlo. Un poco sé que es profesor, sé que está como vicepresidente en Chosen People Ministries. Si nos puede contar un poco más de quién es usted como introducción, si es tan amable. Bueno, sí, mi nombre es David Sedacá, nací en un hogar judío mesiánico. Mis padres judíos argentinos estaban yendo hacia Europa antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Para mi padre, joven médico estudiante judío creyente, y fue enviado para ayudar cuando se abrieron los campos de concentración, en la reubicación de los sobrevivientes del Holocausto. Así que yo nací en Montevideo, Uruguay, de viaje a Europa, y viví en Europa los primeros años de mi vida, hasta los 10 años. Volvieron a Argentina después mis padres, tuvimos unos años allí, después ya vine a los Estados Unidos a hacer mi carrera secundaria, universitaria, y viajé por muchos lados, viví en muchos países debido a mi trabajo, a mi ministerio. Y bueno, mi ministerio principal ha sido siempre como judío, alcanzar a mis hermanos judíos. Trabajé en muchas organizaciones, fui director de varias misiones a los judíos, pastor, rabino mesiánico, profesor universitario, siempre dedicándome al tema que tiene que ver con el judaísmo. Eh, eh, He viajado, fui por 25 años el secretario ejecutivo y el director general de la Alianza Judío Hebreo Cristiana Internacional, que es el organismo mundial que une a todos los judíos mesiánicos de todo el mundo. Y lo hice eso por muchos años, lo cual me hizo que visitara todas las comunidades del mundo donde había judíos mesiánicos. Viajé por todo el mundo, conozco más de 53 países en todos mis viajes y continúo viajando. Desde julio hasta ahora, este mes de julio hasta ahora, estuve en 11 países, Wow. predicando, visitando, llevando a cabo un ministerio, tanto en la parte académica como tengo el privilegio de estar en contacto con los obreros que tienen Chosen People Ministries en todo el mundo. Y doy conferencias, enseño, superviso, administro. Y mi tarea es múltiple. A este momento en mi vida, que cumplí más de 52 años como en el ministerio, me dedico menos a la parte administrativa y más a la parte académica y espiritual. Predico todos los domingos en una iglesia, casi todos los sábados en una congregación mesiánica. Durante la semana doy clases en distintos seminarios y universidades. Soy académico permanente en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde enseño arqueología bíblica y otros temas relacionados con el Nuevo Testamento, es interesante porque la Universidad Hebrea es una universidad judía, no es religiosa, es secular, pero a través de mis contactos con ellos, ya son más de 12 años que estoy enseñando allí. Me han pedido cada vez más que introduzca temas relacionados con Jesús como judío, la literatura del Nuevo Testamento, como los evangelios, el trasfondo judío y Pablo y la ley, y ver el Nuevo Testamento no es como un libro gentil, sino como un libro puramente judío, ¿verdad? Y eso es también soy mentor de varios estudiantes que están haciendo sus doctorados, y Dios me ha dado la oportunidad en este momento de disfrutar la posibilidad de enseñar, viajar, predicar. Y bueno, mientras el Señor me siga dando fuerza, seguiremos haciendo este trabajo. Baruch Hashem, muchas preguntas que en esos 4 minutos que le podría hacer, pero me gustaría enfocarnos en su niñez. ¿Cómo fue su hogar?
como judío observante, ¿qué rama Judío del judaísmo mesiánico, eso pertenece? es lo más interesante. Yo nací en un hogar judío mesiánico. Mi padre fue uno de los fundadores, líderes del movimiento judío mesiánico mundial. Entonces, crecí con una muy fuerte personalidad e identidad judía, pero judía mesiánica, donde en ningún momento hemos dejado de proclamar que Jesús es el Mesías prometido. Y esto fue quizás el legado que recibí de mis padres, que ambos han partido ya a la presencia del Señor, pero el legado más grande fue seguir en sus pasos y dar a conocer que tengo un hermano menor y una hermana mayor, y los tres están en el ministerio, y los tres están en el ministerio de alcanzar al pueblo judío con el evangelio. No es Baruch por Hashem. obligación ni por herencia, sino porque sentimos que en nuestro corazón que debemos alcanzar primero a nuestro propio pueblo, ¿verdad? Y sin duda que también predicamos el evangelio para los gentiles. No, al judío primeramente, pero también a los gentiles. Rabino, ¿y cómo fue que sus padres llegaron a creer en Yeshua como el Mesías? Bueno, mi padre fue a través es interesante, porque mi padre a la tarde, como buen argentino, le gustaba jugar al fútbol, al soccer, como llamamos acá. Y el domingo a la tarde, cerca donde él vivía, había una iglesia que todos los sábados a la tarde organizaba partidos de fútbol. Y mi Sí. padre ahí iba a ir a las tardes a jugar al fútbol. Y dije, y sí, son amigos del pastor. Y el pastor le dijo, yo quiero que conozcas a un judío creyente. Y conoció a un señor que se llamaba Arturo Glass, que en el año 1932 Arturo Glass fue enviado, fue el primer misionero de los Estados Unidos enviado específicamente a ser evangelista a los judíos en Argentina. Argentina en ese momento tenía la cuarta población más grande de todo el mundo, y hasta el día de hoy tiene siendo una tercera o cuarta comunidad importantísima. Y entonces se encontró con el señor Arturo Glass, cuyo trabajo era, como era judío, él era judío, enviado por los judíos de Estados Unidos a predicar el evangelio a los judíos de Argentina. Y entonces mi padre se entrevistó, y después de varias reuniones y charlas y discusiones, reconoció que Jesús era el Mesías, y de ese momento toda su vida cambió. Wow, Y lo mismo Baruch Hashem. con mi madre, que nació también en un hogar ya judío creyente, y por lo tanto tuve el privilegio de nacer en un hogar con una fe tremenda, una herencia espiritual tremenda, que hizo tanto mi hermano menor como yo. Al principio teníamos carreras seculares, yo hice profesorado de psicología, estuve me dediqué era alto ejecutivo en la industria automotriz, y utilizando mi psicología social como parte de lo que se llama marketing, y por muchos años era rabino mesiánico, era pastor, y era profesor de seminario, y era ejecutivo de una Wow. de las compañías de automóviles más grandes que hay en el mundo. Pero un día el Señor me dijo basta, y me dediqué exclusivamente al ministerio. Mi hermano menor era director de orquesta, era orquesta sinfónica, es compositor, y también después de muchos años el Señor lo llamó al ministerio con los judíos. Y mi hermana mayor, profesora de teología en un seminario muy importante en los Estados Unidos. Pero hemos recibido esta herencia espiritual, que es el gran tesoro que nosotros tenemos. No tenemos propiedades, no tenemos casa ni dinero, pero sí tenemos algo que es mucho, mucho más valioso. Es, hemos puesto nuestro tesoro allí donde los ladrones no entran, ¿sí? Ni Amén. nada corrompe. Amén, Rabino. Y usted, habiendo nacido en un hogar ya judío mesiánico, Mm. eh, antes era mucho menor el número de judíos creyentes en Yeshua. ¿Cómo ha Sí, visto usted el avance
de los judíos que cada vez creen más en Yeshua y qué significa esto para No, bueno, eventualmente. acá hay que aclarar algo. Antiguamente, vamos a pensar en el tiempo del siglo pasado. Antes del holocausto nazi, había casi medio millón de judíos que creían en Jesús, pero eran miembros de iglesias evangélicas. El movimiento mesiánico, como en el año 1970, hizo que todos estos, o sea, el movimiento mesiánico fue un momento para que los judíos que estaban en las iglesias comenzaran a formar congregaciones mesiánicas, donde trataron de mantener una identidad judía más grande. Ahora, hubo muchos más, y en la actualidad hay muchísimos más judíos creyentes en Jesús en las iglesias que en congregaciones mesiánicas. Tradicionalmente, las iglesias, gracias a Dios, siguen proclamando el Evangelio y los judíos se sienten cómodos muchos judíos se sienten cómodos. Yo me acuerdo muchas veces cuando yo, como rabino mesiánico, le decía a gente, pero usted tendría que congregarse el sábado en nuestra congregación. Y dice, yo estoy cómodo, yo salí del judaísmo porque el judaísmo no me ofrecía a Jesús. Yo encontré a Jesús y por lo tanto ahora la sinagoga o el sábado pierden su valor cuando encontré a Jesús. Y entonces mi filosofía es, si usted está sirviendo al Señor en una iglesia, sígalo sirviendo así. Si usted lo llama a la congregación mesiánica, sígalo. El movimiento mesiánico indudablemente que ha avanzado. Yo estuve al frente de este movimiento por 25 años y durante mi administración busqué un poco más la transformación de buscar una identidad más judía. Antes el movimiento se llamaba hebreo cristiano y a partir de los años 70, después al principio de los años 80, llegamos a la conclusión de que el movimiento iba a adoptar el nombre judío mesiánico para mejor identificarnos, ¿verdad? Y al principio el concepto de tener congregaciones mesiánicas era muy resistido, pero de a poco, y hoy tenemos más de 250 congregaciones por todo el mundo, ¿verdad? El número de judíos mesiánicos aquí en el mundo no es significativo, y no es un número muy grande, y todavía hay muchísimos más judíos creyentes en las iglesias, como creyentes de iglesias evangélicas, que en congregaciones mesiánicas. Pero hemos encontrado un lugar, un- tenemos, ya hemos hecho para nosotros un sitio y hoy el movimiento mesiánico es reconocido no como un accidente, sino como un fenómeno de judíos que sin abandonar nuestro judaísmo proclamamos que Jesús es el Mesías. Esto no implica que somos aceptados por la comunidad judía, el rechazo está ahí y lo estamos sufriendo, todavía nuestros hermanos. De esto tengo que hacer una pequeña aclaración, porque en niveles académicos no tengo ese problema, en niveles religiosos tenemos ese problema. Yo como académico soy aceptado y recibido con brazos abiertos en la Universidad Hebrea y círculos académicos en donde yo me muevo, y me muevo principalmente con académicos judíos, con religiosos judíos, pero a ese nivel no tenemos. A nivel de comunidad, a nivel de sociedad judía, donde encontramos más la oposición, y no hemos sido aceptados y muy difícilmente lo debemos hacer. Así es, Rabino. Y una pregunta, vemos, como usted menciona, de hecho mi esposa hace poco, ella trabaja en un hospital y tuvo una paciente que es judía, pero que va a una iglesia. Y mi esposa le habló del judaísmo mesiánico y la señora pues como que no quería saber nada al respecto. Aparentemente estaba feliz, como usted menciona, en la iglesia. Por eso que nosotros debemos entender, uno de los errores del judaísmo mesiánico, cuando comenzaron en los años 70, fue comenzar a decir a la gente que tenían que salir de las iglesias. Y yo me opuse enfáticamente, no tienen obligación. Si ellos se sienten cómodos, y es un gran fenómeno, por ejemplo, es en Israel. Yo viajo a Israel 4 o 5 veces por año, ahora he tenido que estar la próxima semana en Israel, pero por la situación que está
que está sucediendo, mis clases se han cancelado allá en la universidad, y, pero tendría que haber estado en Israel, no lo pude hacer, pero hay un fenómeno, en Israel no hay judaísmo mesiánico como tenemos en Estados Unidos o como tenemos en Argentina. Hay una sola congregación en todo Israel que mantiene lo que nosotros llamaríamos el judaísmo mesiánico tradicional. Las demás son congregaciones. Recuerdo siempre cuando el que era el secretario general del movimiento judío mesiánico en Israel, que es también colega en la Universidad Hebrea, me dijo: David, nosotros salimos del judaísmo, porque el judaísmo no nos ofreció salvación. Por lo tanto, ¿para qué adherirnos a cosas que no encontramos nuestra vida espiritual y vida eterna en Jesús? Y el Señor nos da la libertad de juntarnos con otros de la misma fe. Entonces, en cada país, en distintos países del mundo, el judaísmo mesiánico se expresa en distintas formas. Pero no podemos obligarlos, y uno de los grandes problemas aunque yo me tuve que enfrentar durante los 25 años que estuve al frente del movimiento, fue que desde Estados Unidos nosotros tratábamos de imponer a los europeos una forma de judaísmo mesiánico que los europeos no estaban dispuestos en aceptar. Que nosotros estamos muy cómodos, nos sentimos muy libres y nos sentimos con libertad de hacer lo que nosotros querramos y predicar todo lo que querramos dentro de las iglesias evangélicas, especialmente en Holanda, en Alemania, en Dinamarca. No necesitamos salir de nuestra iglesia para ser judíos. Nos han recibido como judíos, seguimos siendo judíos. Por lo tanto, cuando hablamos de judaísmo mesiánico no podemos generalizar. La expresión de judaísmo mesiánico es aplicable en distintas partes del mundo, en distintas formas, de acuerdo a la cultura y la historia que los judíos han tenido en esas sociedades. Es muy distinto el judaísmo mesiánico de Estados Unidos que el de Europa, que a su vez es muy distinto al de América Latina, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda tienen también sus formas características. El judaísmo mesiánico en Rusia, en Ucrania, es distinto. Entonces encontramos que cada país expresa su fe en Jesús. Dentro del gran rubro judaísmo mesiánico hay distintas expresiones. Y luego, doctor, y vemos ahora un otro problema, que gentiles o este movimiento de raíces hebreas que ahora están igual, regresando a Gálatas, obligando a los gentiles a someterse bajo mandamientos que, como usted dice, ni siquiera muchos judíos observan el día de hoy. Eso no es bíblico, eso no es cualquier gentil, como dice el apóstol Pablo, Rab Shaul. Viniste conociste al Señor dentro de la circuncisión como judío, ahí. Si, como gentil, ahí. Y no hay necesidad. El apóstol siendo el fariseo y creyendo, por supuesto, no solamente dijo yo era, no solamente digo porque en Romanos capítulo 10 habla de las bendiciones que goza el judío. Y él dice las cosas no como que eran, sino que como son, ¿verdad? Y tenemos las promesas, los pactos, los patriarcas, la Torá, todo esto. Pero no el privilegio de la circuncisión. Los gentiles que están promoviendo la circuncisión de gente no entienden lo que es el mensaje del Señor. Porque es como si le dijeron al Señor: Señor, tú te equivocaste cuando me hiciste gentil. O decía al Señor: Señor, tú te equivocaste cuando me hiciste judío. El Señor nos llamó como nos llamó. Y yo voy a seguir siendo yo hasta el día que me muera. Regenerado y salvado, pero siempre soy judío. Y el gentil sigue adorando al Señor, sigue honrando al pueblo de Israel, ama a Israel. Si quieres congregarte en una congregación judío mesiano, hazlo, pero no como judío. Y es una cosa que es muy importante. A muchos judíos, muchos gentiles, que se congregan en una congregación mesiánica y sienten una necesidad patológica de ser judíos. Y esto no es cierto. Yo escucho todos los días que voy y les digo: yo según unos estudios, mi tatarabuelo era... Digo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo importante es qué crees tú hoy. No importa si eres judío, si eres gentil. El Señor te llamó, te salvó. Sé cómo utiliza tu persona, tu identidad, para servir al Señor
en la forma como Él te ha hecho y como te ha creado. Baruch Hashem. Doctor Sedaka, me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que tengo estos minutos con usted. ¿Lucas era Mm. judío o era gentil? Indudablemente era judío, Ok, ok. indudablemente. Te voy a Tradicionalmente decir, se ha dicho que era gentil. ¿Qué son las algunos de indicaciones? ellos. Oh, eso es una tradición católica, eso, que no, eso es una tradición que comenzó con la Iglesia Católica, por un motivo muy claro. Bueno, no sé si es tan claro, ¿verdad? Pero hay un trasfondo histórico. Cuando comenzó lo llamamos el desjudaizamiento del cristianismo, o sacarle raíces judías, había una necesidad urgente de encontrar un gentil. No hay absolutamente ninguna fuente que dice que Lucas era porque nació en Troas, porque nació en una ciudad griega, no implica que no era judío. Pablo nació en una ciudad griega, pero Pablo era fariseo. Durante la época de Jesús, el 70% de los judíos vivían en el mundo greco-romano y otro 20% vivían en el mundo en Babilonia. Y solamente el 10 o el 15% de la comunidad judía vivía en Israel. Pero todos los que vivían en la diáspora se consideraban judíos. Entonces, porque Lucas no nació en Israel, sino que viene de Troas, y hay muchas evidencias. Eh, cuando el mismo apóstol Pablo dice que uno de los beneficios que tiene, uno de los privilegios que tiene el pueblo judío, es que a través de ellos, lo dice Pablo, por esas palabras, recibieron los oráculos divinos. Pero no habla de los judíos más una excepción. No, habla de los judíos en general. Dios no hizo esa excepción. Y era importante que los judíos, por ejemplo, el nombre Lucas en latín es Lucius. Es interesante que Pablo, en la carta a los romanos, cuando habla de los que están con él, mis parientes, en Romanos 16 dice, entre ellos Lucius. ¿Era familiar de Vale. Pablo entonces? Wow. Siempre digo, Ok. o Pablo era gentil o Lucius era uno que se coló. No, Pero pues, estoy hablando entre mis parientes a Lucius. Habla los judíos que sirven con él en la predicación del Evangelio y no lo incluye a Lucius. ¿Por qué? Porque Lucius no tenía el trabajo de predicar. ¿Cuál era el trabajo que tenía Lucius? Cuidar a Pablo, era médico y estar al lado de él. wow. Pero lo menciona con mis acompañantes y mis parientes, Lucius. Y Lucius es Lucas, el nombre. Entonces, no hay indicaciones afuera de lo que se quiere que haya un gentil como autor de 2 libros. eh, la cantidad, eh, por palabras, el autor más largo del Nuevo Testamento, sin duda que es Lucas. Porque lo que escribe Lucas entre su Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cantidad de palabras, son muchas más que todas las cartas del apóstol Pablo. Entonces, esto haría que si Lucas fuera gentil, el autor más importante o más grande o el más extenso del Nuevo Testamento hubiera sido gentil, cuando la Biblia dice que los oráculos fueron transmitidos por el pueblo de Dios. O sea, hay muchos motivos. Yo creo que muchísimos teólogos ahora han cambiado su punto de vista, porque este concepto de que Lucas era gentil realmente no tiene fundamento bíblico. Wow. No, pues quedo sorprendido con lo que me acaba de exponer Rabino Sedaka. Una pregunta, saliendo un poquito del tema. Que aprovechando de que ustedes, profesor en arqueología, me comentaba, ¿verdad? Sí, El dios cananita. Usualmente los bueno, académicos seculares asocian a él y a Baal con la transición de la cultura israelita influenciada por esta
y estos dioses cananeos y que eventualmente dicen que evolucionaron a lo que conocemos como Hashem en las escrituras. ¿Cuál sería su respuesta a estos No, profesores no, ni seculares? antropológicamente, ni religiosamente, ni arqueológicamente eso tiene fundamento. Porque la terminación el, ¿ok? Por ejemplo, la palabra Babel, la torre de Babel, ¿qué significa? No significa confusión. Etimológicamente, en el idioma acadio, el significa Dios, puerta de Dios, no confusión. Se creó una confusión de lenguas en la torre de Babel, pero tanto en acadio, en proto-hebreo, en cananeo, en fenicio, la terminación el significa Dios o divinidad, pero es una generalidad. No es un nombre propio. El nombre propio es Yahvé, Yahvé, ¿verdad? Y ya lo conoce la primera vez que se nombra al Dios de los israelitas es en una inscripción de Menonhatep III en la columna cuarta de la fila 16 se encontró una escritura que dice las tierras que Amenhotep III en el año 1700 antes de Cristo, o sea, había conquistado, y menciona la tierra mientras nombra a todos los reyes que conquistó, llega y dice, y conquisté a la gente que sigue a Yahvé, no como rey. La única vez, es la primera vez que aparece el nombre de Yahvé y se identifica con el Dios de un pueblo nómada que vivía en la tierra donde se estableció el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. So, arqueológicamente hay muchos, también hay estelas, hay cosas donde el nombre de Dios no es él, no es la terminación él, sino que tiene Yahvé. Yahvé es el nombre propio. Toda la terminación él, tanto en acadio, que era la lengua franca del Antiguo Testamento, así como el griego era la lengua popular franca del Nuevo Testamento, el acadio era el proto-babilónico, era la lengua franca en Babilonia, Siria, en todo el mundo, el cercano Medio Oriente. Y en todos estos idiomas la terminación el significa o poderoso, o rey, o una divinidad. Pero no hay una degeneración o una adaptación cuando entran en la tierra de Canaán y comienzan a adoptar el nombre él, como Elohim, ¿verdad? No hay tal cosa, no hay tal tradición. Simplemente continúa siendo, él, Elohim es el plural de dioses, no el plural de Dios, pero no es nunca el nombre propio de Dios. Baruch, muchísimas gracias, Rabino Sedaka. Y bueno, ¿dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos encontrar sus estudios? Sé que pues enseña en la Universidad de Hebrea de Israel, pero algo en YouTube, un canal donde podamos encontrar Bueno, sus yo enseñanzas. comienzo el último jueves justamente el último jueves de diciembre, perdón, el último jueves de enero, voy a comenzar el nuevo curso los jueves a la noche por Zoom, donde voy a hablar sobre entendiendo el Nuevo Testamento como literatura judía. Y está abierto a todos. Y si tú quieres, yo te puedo mandar cuando nos acerquemos a la fecha, te puedo mandar el Zoom link, porque cada semana hay un Zoom link para esa clase. No hay que inscribirse, pero sí hay que pedir acceso, ¿verdad? Y está abierto para todos, es un curso que va a durar aproximadamente 4 meses. Todos los jueves por la noche, es gratis, pero hay que participar escribiéndose, pidiendo ser admitido, ¿verdad? Es una forma como nosotros controlamos. Eh, Ahora terminé con una serie de estudios y ahora como vienen las festividades, tendría que haber estado en Israel. No vamos a retomar hasta el último jueves del mes de enero. Yo te voy a mandar la notificación. Y por otro lado, muchas de las cosas que te estoy enseñando están en un libro. A ver si lo tengo acá.
Este es el libro que, no sé si lo conoces, eh, se puede comprar en Amazon. Se llama Ahorita, así. Está en ahorita lo inglés. ordeno. ¿Eh? Excelente, ahorita lo ordeno Sí, en Amazon. desgraciadamente está solamente en inglés. Todavía no hice la versión en castellano, ¿verdad? Pero se llama así. The Endurance of Israel, A Brief History of the Jewish People. En castellano, que ya lo tengo traducido, falta que la publicación. Íbamos a publicarlo en Argentina, pero hubo problemas con la importación de papel, entonces quedó eso sin poder hacerse. Eh, Se llama La permanencia de Israel, una historia breve del pueblo judío. Escrito por mí, lo escribí hace poquito, llevando desde la época bíblica y antes de la época bíblica hasta las guerras modernas de Israel con Hamas. Y es Oh, toda la wow. historia reducida. Esto lo escribí a pedido de la Universidad Hebrea porque todos los libros sobre la historia del pueblo judío son libros de 400, 500 hojas, como todos Sí. los libros. Esto no es ficticio, esta es una biblioteca real, ¿ok? Y al tengo todos los libros sobre la historia de Israel y fíjate el tamaño típico de un libro sobre la historia de Israel, ¿ok? Wow, Entonces a nuestros alumnos no le podemos pedir que estudien eso, claro. porque es mucho. Entonces se me pidió que haga algo más resumido, y esto es de lectura fácil y está disponible, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, porque debido a la guerra se ha vendido, se ha agotado completamente. Acabo de imprimir, esto que lo tengo a mano es porque recién llegó una reimpresión urgente de 500 libros adicionales, porque Amazon, donde se vende, los terminó todos. A esta semana Wow. ya está disponible otra vez en Amazon, apenas le llega de la imprenta una nueva remesa. Pero este libro es un libro de lectura fácil, donde incluye todas estas cosas de las que estamos charlando. Y Pondré el los link aquí cursos, en la descripción del ¿cómo? libro en inglés y cuando salga el español también lo compartiré para que Mm. pues las personas puedan adquirirlo. Bueno, se llama así, si vayan a Amazon, David Sedaka, y hay dos versiones. Y quiero, si lo vas a comprar, fíjate, hay una versión la versión última, que está ampliada por la guerra, tiene la bandera de Israel. Ok. La versión antigua, que ya no se consigue, es la que tiene, en lugar de esta foto, tiene el muro de los lamentos. Entonces, los que vayan a comprar y estén interesados, que vayan a Amazon, sí, fíjate, David Sedaka, y es el libro que tiene la bandera de Israel. Y ese es lo distingue de las versiones anteriores. Y después estaremos en contacto cuando comience el curso. Yo puedo mandar el link y tú lo quieres pasar a tu audiencia. Será de mucha ayuda y espero que sea de bendición para que los que quieran aprender más. Sería un honor y una gran bendición, profesor Sedaka, poder atender esa enseñanza de usted en Zoom. Mm. Y bueno, pues le quiero agradecer por su tiempo. Yo sé que pues Nada más. estuvimos mensajeándonos Sí, no, fue varios tiempos. difícil, fue muy, muy complicado, pero gracias a Dios, entre reunión y reunión, tengo una reunión ahora a las 3 que tengo que salir ya, Sí. pero gracias a Dios, gracias por darme esta oportunidad y estaré a disposición tuya para cuando tú quieras para que sigamos charlando. Muchísimas gracias, Rabino Sedaka. Y bueno, Dios lo bendiga y estamos en comunicación. Y como hoy comienza, no sé cuándo se transmite o qué, hoy comienza Hanukkah, así que decimos Hag Sameach, que tenga felices fiestas. Aksameach Que Rab. la luz Igual, como acabo de poner en un mensaje a todos mis oyentes, así como la luz este Festival de las Luces, que la luz de el Mesías ilumine nuestros corazones y que realmente el Señor, que es el príncipe de paz, traiga paz verdadera, comenzando con la paz en nuestros corazones. amén. Haxamea, Aksameach Rab. Hasta luego. que Shalom. el Señor te bendiga. Gracias. Gracias. Igualmente.